Suma Teológica, parte segundo, Bondoae, cuestión 55. Vicios opuestos a la prudencia que ofrecen cierta semejanza con ella. Corresponde ahora considerar los vicios opuestos a la prudencia que tienen alguna semejanza con ella. Sobre este tema se plantean 8 problemas. La prudencia de la carne, ¿es pecado? ¿Es pecado mortal? La astucia, ¿es pecado? Sobre el engaño, sobre el fraude, sobre la solicitud por las cosas temporales, sobre la preocupación por el futuro, sobre el origen de estos vicios. Artículo 1. ¿Es pecado la prudencia de la carne? Lat. Objeciones por las que parece que la prudencia de la carne no es pecado. 1. La prudencia es la más noble de las virtudes morales, porque las dirige a todas. Ahora bien, ninguna justicia ni templanza son pecado, luego tampoco lo es la prudencia. Tua. Obrar con prudencia en orden a un fin lícitamente amado no es pecado. Pues bien, es lícito amar la carne, ya que nadie aborrece jamás su propia carne. F. 5:29. Luego la prudencia de la carne no es pecado. Tanto como la carne tientan al hombre el mundo y el diablo. Pues bien, entre los pecados no figura el de la prudencia del mundo ni del diablo. En consecuencia, tampoco la prudencia de la carne debe figurar entre los pecados. Contra esto está el hecho de que nadie es enemigo de Dios, sino por el pecado. Según el testimonio que nos ofrece la Escritura, igualmente son abominables a Dios el impío y su impiedad. Sal 14:9. Y en otro lugar, el apetito de la carne es enemistad con Dios. Rom 8:7. En consecuencia, la prudencia de la carne es pecado. Respondo. La prudencia, según hemos expuesto, Gui 47:13, se ocupa de los medios ordenados al fin de toda la vida. De ahí que por prudencia de la carne se entiende el proponer los bienes carnales como el fin último de la vida. Esto, manifiestamente, es pecado, ya que introduce en el hombre el desorden respecto al fin último, que no consiste en los bienes del cuerpo, como ya hemos expuesto. 1.2q 2a 5. La prudencia, pues, de la carne es pecado. A las objeciones. 1. La justicia y la templanza implican en sí mismas el patrimonio de alabanza de la virtud, es decir, la igualdad y el freno de la concupiscencia. Por eso nunca tienen un sentido malo. El sustantivo prudencia, en cambio, viene de la palabra providencia o previsión, como hemos dicho, CQ 49, 6 ad 1, acción que puede referirse también al mal. De ahí que, aunque la prudencia propiamente tal haga referencia al bien, añadiéndole algo se la puede entender también con referencia al mal. En este segundo sentido, se dice que la prudencia de la carne es pecado. Tú. La carne se ordena al alma como la materia a la forma y el instrumento a la gente. Por eso, en tanto será lícito el amor de la carne en cuanto vaya ordenado al bien del alma, pero si se pone el último fin en el bien carnal mismo, tal amor será desordenado e ilícito. De este modo se ordena al amor de la carne la prudencia carnal. 3. El demonio nos tienta no como objeto apetecible, sino por su gestión. Por eso, dado que la prudencia implica relación a un fin apetecible, no hay lugar para hablar de prudencia del diablo en el sentido de prudencia respecto de un fin malo, como nos tientan el mundo y la carne, al proponernos como apetecibles los bienes de ambos. Por esa razón se habla de prudencia de la carne y también prudencia del mundo, según vemos en la Escritura. Los hijos de este siglo son más prudentes en el trato con los suyos. Lec 16:8. Pero el apóstol, en la expresión prudencia de la carne, incluye toda prudencia falsa, ya que aún las cosas exteriores del mundo son apetecidas por la carne. Puede decirse, sin embargo, que puesto que a la prudencia se le puede llamar en cierto modo sabiduría, cabe hablar también de una triple prudencia según los 3 géneros de tentaciones. Por esa razón habla el texto de la Escritura de que hay una sabiduría terrena, animal y diabólica, San 3:15, como expusimos al tratar el tema de la sabiduría, 45:1 ad 1. Artículo 2. Es pecado mortal la prudencia de la carne. Lat. Objeciones por las que parece que la prudencia de la carne es pecado mortal. 1.
Es pecado mortal rebelarse contra la ley divina, porque implica desprecio de Dios. Ahora bien, en expresión del apóstol, la prudencia de la carne no está sujeta a Dios. Rom 8:7. Luego, la prudencia de la carne es pecado mortal. Es mortal todo pecado contra el Espíritu Santo. Pero la prudencia de la carne parece ser pecado contra el Espíritu Santo, ya que no puede estar sometida a la ley de Dios. Rom 8:7. Por lo tanto, parece que es pecado imperdonable, que es lo propio del pecado contra el Espíritu Santo. La prudencia, pues, de la carne es pecado mortal. 3. Al máximo bien se opone el mayor mal, como vemos en Wage Ethic. Pues bien, la prudencia de la carne se opone a la prudencia, que es la principal virtud moral. En consecuencia, la prudencia de la carne es el mayor de los pecados, por lo tanto, es pecado mortal. Contra esto, está el hecho de que lo que disminuye el pecado no implica de suyo pecado mortal. Ahora bien, dedicarse con cautela al cuidado de la carne, misión que parece propia de la prudencia de la carne, disminuye el pecado. Luego la prudencia de la carne no implica de suyo pecado mortal. Respondo, como queda expuesto Q. Do it one, apt 13. Hay dos maneras de decir de uno que es prudente. La primera, absolutamente, o sea, en orden al fin total de la vida. La segunda, en parte, es decir, en orden a algún fin particular. Como decimos que uno es prudente en los negocios o en otra materia especial. Pues bien, si se toma la prudencia de la carne bajo la razón total de prudencia, es decir, significando que se pone en el cuidado de la carne el último fin de toda la vida, es pecado mortal por suponer el apartamiento de Dios, ya que, según hemos visto, 1-2Q, 1-5, no pueden darse varios fines últimos. Pero si la tomamos en sentido de la prudencia particular, es pecado venial. Sucede, en efecto, que el hombre es atraído a veces por un bien deleitable carnal, sin apartarse de Dios por el pecado mortal. Y por eso no pone como fin de toda la vida esa complacencia de la carne. De ahí que dedicarse a la consecución de ese placer es pecado venial y propio de la prudencia de la carne. Pero en el caso de que la prudencia de la carne se ordene a un fin honesto, como es comer para sustentar el cuerpo, no es prudencia de la carne, porque el hombre practica el cuidado de la carne conforme al fin honesto. A las objeciones. 1. La prudencia de la carne de la que habla el apóstol es la prudencia puesta al servicio exclusivo de los bienes temporales, considerados como fin supremo de la vida. En este sentido es pecado mortal. La prudencia de la carne no implica pecado contra el Espíritu Santo. La expresión no puede someterse a Dios. No significa que quien tiene la prudencia de la carne no pueda convertirse a Dios y someterse a la ley, sino solamente que la prudencia de la carne, mientras permanezca como tal, no se somete a la ley de Dios, lo mismo que la injusticia no puede ser justa, ni el calor frío, aunque lo que está caliente puede pasar a frío. 3. Todo pecado se opone a la prudencia del mismo modo que en toda virtud se participa de la prudencia. Mas no por eso se debe decir que todo pecado opuesto a la prudencia sea gravísimo, sino únicamente cuando se opone gravemente. Artículo 3. ¿Es pecado especial la astucia? Lat. Objeciones por las que parece que la astucia no es pecado especial. 1. Las palabras de la Escritura no inducen al pecado, pero inducen a la astucia, según el testimonio de la Escritura. Para dar astucia a los niños, Prov 1:4. Luego la astucia no es pecado. 2. Según un texto de la Escritura, el astuto hace todo con conocimiento, Prov 13:16. Por consiguiente, lo hace para un fin bueno o para un fin malo. Si lo hace para un fin bueno, no parece que sea pecado. Si en cambio lo hace para un fin malo, parece que pertenece a la prudencia de la carne o del mundo. Por consiguiente, la astucia no es pecado especial distinto de la prudencia de la carne. 3. Exponiendo el texto de Job, objeto de mofa, es el justo, Job 4:12. Comenta San Gregorio en X Moral, la sabiduría de este mundo consiste en llenar el corazón de maquinaciones, ocultar el sentido de las palabras, ofrecer lo falso como verdadero y lo verdadero como falso, y después
Esta prudencia la aprueban los jóvenes con el uso, a los niños se les enseña por dinero. Todo esto parece propio de la astucia, luego ésta no se distingue de la prudencia de la carne o del mundo, y por eso no parece constituir pecado especial. Contra esto está el testimonio del apóstol, desechando los tapujos vergonzosos, no procediendo con astucia, ni falsificando la palabra de Dios. Hacen 2 Cor 4:2. ¿La astucia, pues, es pecado especial? Respondo. La prudencia es la recta razón en el obrar, como la ciencia lo es en el conocer. Ahora bien, en el orden especulativo se puede pecar contra la ciencia de dos modos. El primero, cuando la razón es llevada a una conclusión falsa que parece verdadera. El segundo, cuando parte de premisas falsas que parecen verdaderas, sea verdadera o falsa la conclusión a la que llega. De la misma manera, contra la prudencia puede haber pecados que tengan semejanza con ella de dos modos. O porque la razón se esfuerza por ordenar la acción a un fin, que no es bueno sino en apariencia, y esto es lo propio de la prudencia de la carne. O porque para conseguir algún fin, bueno o malo, se utilizan medios que no son realmente buenos, sino fingidos y aparentes, y esto es lo propio de la astucia. Por eso la astucia es un pecado opuesto a la prudencia, y distinto de la prudencia de la carne. A las objeciones 1. En expresión de San Agustín, en Sectu contra Julián, si igual que a veces en forma abusiva hablamos de prudencia para el mal, se habla también de astucia para el bien por la semejanza entre ellas. Sin embargo, en sentido propio, la astucia se ejerce en el mal, como afirma también el filósofo en Sixth Ethic. 2. La astucia puede aconsejar tanto para un fin bueno como para un fin malo, pero no debe conseguirse un fin bueno usando de medios simulados o falsos, sino verdaderos. De ahí que la misma astucia ordenada a un fin bueno es también pecado. 3. En la expresión prudencia del mundo comprende San Gregorio todo cuanto se incluye en la idea de falsa. Por eso en ella se comprende también la astucia. Artículo 4. Es pecado el engaño perteneciente a la astucia. Lat. Objeciones por las que el engaño no es pecado que pertenezca a la astucia. 1. El pecado, y sobre todo el mortal, no se da en el hombre perfecto. En cambio se da en él algún engaño, a tenor de lo que escribe el apóstol: en mi astucia os casé con engaño. 2 Cor 12:16. Luego el engaño no siempre es pecado. Tui. El engaño parece propio, sobre todo, de la lengua, como vemos en la Escritura. Bruñen con el dolo de sus lenguas. Sal 5:11. La astucia, en cambio, lo mismo que la prudencia, se da en el acto de la razón. Luego el engaño no pertenece a la astucia, y también, según el testimonio de la Escritura, vemos también que el engaño está en el corazón de los que maquinan el mal. Prov 12:20. Pues bien, no toda la maquinación del mal pertenece a la astucia. Por consiguiente, no parece que el engaño pertenezca a la astucia. Contra esto está el hecho de que la astucia tiene como fin engañar, según el testimonio del apóstol. Para seducir emplean astutamente los artificios del error. F 4:14. Ahora bien, ese fin coincide con el engaño, luego el engaño es propio de la astucia. Respondo, como ya hemos expuesto, Am 3, lo propio de la astucia es elegir medios no verdaderos, sino fingidos y aparentes, para lograr un fin, sea bueno, sea malo. Pero esta elección de medios se puede considerar de dos modos. El primero, la premeditación de los medios, y esto incumbe a la astucia, como incumbe a la prudencia la elección de los medios adecuados para llegar a un fin. El segundo, la elección de tales medios encaminados a la realización de la obra. Esta función es propia del engaño. De ahí que el engaño implica cierta ejecución de la astucia, y en este sentido pertenece a ella. A las objeciones 1, del mismo modo que la astucia, en sentido estricto, se toma para lo malo y abusivamente para lo bueno, así también el engaño, que es la realización de la astucia. La astucia, engañando a otros, se afirma principalmente por la palabra, el signo más apto con el que el hombre manifiesta algo a los demás, como lo demuestra San Agustín en el libro de Doct. Christ
Por eso el engaño se atribuye sobre todo al lenguaje, pero a veces el engaño se da también en los hechos, según el testimonio de la Escritura. Para vejar dolosamente a mis siervos, Sal 104:25, y hay también engaño en el corazón, según otro testimonio de la Escritura. En su interior está lleno de engaño, Eclo 9:23. Esto, sin embargo, se refiere más bien a la premeditación del engaño, a tenor de estas palabras. Todo el día están maquinando engaños, Sal 37:13. Quienes piensan hacer algo mal, se ven obligados a elegir los medios para llevar a cabo su propósito. Y lo más frecuente es elegir medios engañosos, con los que lo consiguen con más facilidad. Hay, no obstante, quienes obran mal no con astucia y engaño, sino a las claras y con violencia. Pero esto, como más difícil, es también menos frecuente. Artículo 5. Pertenece a la astucia el fraude. Lat. Objeciones por las que parece que el fraude no pertenece a la astucia. 1. No es digno de alabanza consentir ser engañado, objetivo que pretende la astucia. Lo es, sin embargo, tolerar el fraude, a tenor de las palabras del apóstol. ¿Por qué no preferís ser defraudados? 1 Cor 6:7. El fraude pues no pertenece a la astucia. Parece propio del fraude la aceptación o retención ilícita de cosas externas, ya que, según el testimonio de la Escritura, cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una posesión y retuvo fraudulentamente parte del precio. Act 5:1-2. Ahora bien, usar o retener cosas externas es propio de la injusticia o de la avaricia. El fraude, pues, no corresponde a la astucia, la cual es opuesta a la avaricia. Nadie emplea la astucia contra sí mismo. Hay, sin embargo, fraudes contra uno mismo, y de ello nos da testimonio la Escritura con estas palabras. Traman engaños contra su alma. Prof. 1:18. El fraude, pues, no pertenece a la astucia. Contra esto está el hecho de que el fraude tiene como fin engañar, según leemos en la Escritura. ¿Creéis poder engañarle como se engaña a un hombre? Job 13:9. Y ese mismo es el fin de la astucia. Luego el fraude pertenece a la astucia. Respondo. El engaño, como el fraude, consiste en la ejecución de la astucia. El engaño, en efecto, pertenece a la ejecución de la astucia de un modo universal, sea de palabra, sea de obra. El fraude, en cambio, pertenece a la ejecución de la astucia por los hechos. A las objeciones. 1. El apóstol no exhorta en los fieles a ser engañados en el conocimiento, sino a que sufran pacientemente el efecto del engaño, haciendo frente a las injurias falsamente imputadas. 2. La astucia puede realizarse por medio de un vicio, como la prudencia por las virtudes. Por esto no hay inconveniente en que el fraude pertenezca a la avaricia o a la injusticia. 3. Quienes perpetran el fraude no intentan maquinar el mal contra sí mismos o contra sus almas, pero por justo juicio de Dios se vuelve contra ellos lo que traman contra otros. A tenor de las palabras, caerá en la olla que él mismo se hizo. Sal 7:16. Artículo 6. ¿Es lícita la solicitud por las cosas temporales? Lat. Objeciones por las que parece lícita la solicitud por las cosas temporales. 1. Es propio del jefe preocuparse por las cosas que tiene a su cargo, según el testimonio de la Escritura. Quien presida con solicitud. Rom 12:8. Ahora bien, el hombre, por disposición divina, tiene a su cargo las cosas temporales, como vemos en la Escritura. Todo lo has puesto bajo sus pies, las ovejas, los bueyes, Sal 8:8. El hombre, pues, debe tener solicitud por las cosas temporales. Cada uno se preocupa del fin por el que trabaja. Ahora bien, es lícito que el hombre trabaje por las cosas materiales con que mantiene su vida, y por eso afirma el apóstol, el que no quiere trabajar, que no coma. 2 Tes 3:10. Luego, es lícito preocuparse por las cosas temporales. 3. Es laudable la preocupación por las obras de misericordia, según el testimonio del apóstol.
Antes, estando en Roma, me buscó solícito hasta hallarme. 2 Tim 1:17. Pues bien, la solicitud por las cosas temporales pertenece a veces a las obras de misericordia, como preocuparse por socorrer a los niños y a los pobres. En consecuencia, la solicitud por las cosas temporales no es ilícita. Contra esto está el testimonio de las palabras del Señor. No os preocupéis de qué comeremos, de qué beberemos o de qué nos vestiremos. Mes 6:31. Cosas todas muy necesarias. Respondo. La solicitud implica una especie de pasión puesta en práctica para conseguir algo, pero es evidente que se pone mayor empeño cuando hay temor de perderlo, y por eso disminuye la solicitud cuando hay esperanza de conseguirlo. Ahora bien, la solicitud por las cosas temporales puede ser ilícita por 3 capítulos. El primero, por parte del objeto de nuestra solicitud, hasta el punto de buscar lo temporal como fin. Por eso escribe San Agustín en el libro de Operibus Monach, cuando el Señor dice, no os preocupéis, lo dice para que no atiendan a esas cosas, y por ellas vayan a hacer lo que se les manda en la predicación del Evangelio. En segundo lugar, puede ser ilícita la solicitud por las cosas temporales, a causa del excesivo empeño en buscar lo temporal que lleve al hombre a apartarse de lo espiritual, a lo cual debe dar preferencia. Por eso escribe San Mateo, los cuidados del siglo ahogan la palabra, Mete 15:22. Finalmente, puede ser ilícita a causa de un temor exagerado. Es el caso de quien teme que, haciendo lo que debe, le falte lo necesario. Esto lo reprende el Señor de 3 modos. El primero, por los beneficios mayores que concede Dios al hombre sin intervención de sus cuidados, como son el cuerpo y el alma. Segundo, por la protección de Dios sobre los animales y las plantas sin el trabajo del hombre en proporción con su naturaleza. Finalmente, por la divina providencia, por cuya ignorancia los gentiles se preocupaban sobre todo de buscar los bienes temporales. En conclusión, nuestra solicitud mayor debe ser la de los bienes espirituales, con la esperanza de que también tendremos los temporales, conforme a nuestra necesidad, si hacemos lo que es nuestro deber. A las objeciones 1. Los bienes temporales están sometidos al hombre para usar de ellos según sus necesidades, pero no hasta el extremo de poner en ellos su fin y preocuparse demasiado por los mismos. 2. La solicitud de quien gana el pan con el trabajo corporal no es excesiva, sino moderada. Por eso escribe San Jerónimo, debemos realizar el trabajo y abandonar la solicitud, es decir, la innecesaria, que inquieta al alma. 3. La solicitud por las cosas temporales en las obras de misericordia se ordena al fin de la caridad. No es, por lo tanto, ilícita mientras no sea excesiva. Artículo 7. ¿Debe andar el hombre solícito por el futuro? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre debe andar solícito por el futuro. 1. En la Escritura vemos la instrucción siguiente. Ve perezoso a la hormiga, mira sus caminos y hazte sabio. No tiene juez, ni inspector, ni amo, y se prepara en el verano su mantenimiento. Prov 6:6-8a. Esto es preocuparse por el futuro. Luego es digna de alabanza la solicitud por el futuro. La solicitud pertenece a la prudencia, pero la prudencia tiene por principal objeto las cosas futuras, porque su parte principal es la previsión del futuro, como arriba se ha dicho. Luego es virtuoso andar solícito por el futuro. 3. Quien reserva algo para más tarde anda solícito del futuro. Ahora bien, del mismo Cristo se dice que tenía bolsa para guardar el dinero, el cual estaba a cargo de Judas, y los apóstoles mismos conservaban los precios de las fincas, que eran depositados ante sus pies. Hech 4:35. En consecuencia, es lícito preocuparse del futuro. Contra esto, tenemos el testimonio de la advertencia del Señor. No os preocupéis por el mañana. Mete 6:34. El mañana se entiende ahí por el futuro, según San Jerónimo. Respondo, ninguna obra puede ser virtuosa si no va acompañada de las debidas circunstancias, una de las cuales es el tiempo adecuado, según estas palabras. Cada cosa tiene su tiempo y sazón. Eclo 8:6. Y esto tiene aplicación no solo a las obras externas, sino también a la solicitud interior. En efecto,
Todo tiempo tiene su propia solicitud, y así al verano corresponde la solicitud de la siega, y al otoño la de la vendimia. En consecuencia, quien en tiempo de siega se preocupara ya de la vendimia, sería vana solicitud por el futuro. Este tipo de solicitud lo reprueba el Señor diciendo: no os inquietéis, pues, del mañana. Mt 6:34, y por eso añade: porque el día de mañana ya se inquietará de sí mismo. Mt 6:34, es decir, traerá su propia preocupación suficiente para afligir nuestra alma. Y termina diciendo: bástale a cada día su afán. Mt 6:34, es decir, su penosa inquietud. A las objeciones 1. La hormiga tiene su solicitud en conformidad con el tiempo, y esto se nos propone como ejemplo a imitar. Tui corresponde a la prudencia la debida previsión del futuro, pero sería una desordenada previsión o solicitud del futuro, la de quien pusiera como fin los bienes temporales, entre los que se distingue el pretérito y el futuro, o la de quien buscara más cosas de las necesarias para la vida, o la de quien, finalmente, no reservara esa inquietud para su debido tiempo. Tri. Como escribe San Agustín en el libro de Serm, Dom in Monte. Cuando vemos que un siervo de Dios se preocupa de que no le falte lo necesario, no pensemos que anda inquieto por el mañana, ya que el mismo Señor tuvo una bolsa para darnos ejemplo. Y en los Hechos de los Apóstoles se escribe que se proveían de lo necesario para el futuro ante la inminencia del hambre. No reprueba, pues, el Señor que se procuren estas cosas según la costumbre humana, sino que por ellas se olvide a Dios. Artículo 8. ¿Nacen de la avaricia estos vicios? Lat. Objeciones por las que no parece que estos vicios nazcan de la avaricia. 1. Según hemos expuesto, Q 6. La lujuria lesiona grandemente la rectitud de la razón. Ahora bien, los vicios de que hablamos nacen sobre todo de la lujuria. Máxime teniendo en cuenta lo que expone el filósofo en Sememe Ethic. Venus es engañosa y son variados sus lazos, y el que no frene la concupiscencia obra con engaños. Tú, más aún, estos vicios tienen cierta semejanza con la prudencia, como hemos dicho a Triscoa, 48, pero dado que ésta radica en la razón, parece que tienen mayor afinidad con ella los vicios espirituales, como la soberbia y la vanagloria. En consecuencia, estos vicios parece que tienen su raíz más bien en la soberbia que en la avaricia. Tri. El hombre pone en juego acechanzas no sólo para sustraer bienes ajenos, sino también para maquinar daño contra los demás. Lo primero corresponde a la avaricia, lo segundo a la ira. Ahora bien, poner acechanzas es propio de la astucia, del engaño y del fraude. En consecuencia, estos vicios no nacen sólo de la avaricia, sino también de la ira. Contra esto está el hecho de que San Gregorio, en Veintiendiunsu Moral, y presenta el fraude como hijo de la avaricia, respondo. Como queda expuesto a Monsieur 3Q 47:13, la prudencia de la carne y la astucia, juntamente con el engaño y el fraude, tienen alguna semejanza con la prudencia por el empleo que, a su modo, hacen de la razón. Ahora bien, el uso de la razón recta dentro de las virtudes morales destaca sobre todo en la justicia, que radica en la voluntad. Por lo mismo, el uso indebido de la razón destaca también en los vicios opuestos a la justicia. El más opuesto a ella es la avaricia, y por eso de ésta nacen sobre todo los vicios de que tratamos ahora. A las objeciones. 1. La lujuria, debido a la vehemencia del placer y de la concupiscencia, reprime totalmente a la razón impidiéndole actuar. Sin embargo, en los vicios de que tratamos ahora hay algún uso de la razón, aunque desordenado, y por eso no nacen directamente de la lujuria. El hecho de que el filósofo la llame Venus engañosa lo dice por semejanza, es decir, en cuanto que arrastra fácilmente al hombre, como ocurre también en el engaño, pero no por medio de astucias, sino más bien por la violencia de la concupiscencia y del placer. Por eso añade después: Venus hace perder la cabeza al más sabio. 12a. Tú, emplear acechanzas parece pusilanimidad, ya que el magnánimo, como escribe el filósofo en Carto Ethic,
y quiere obrar a la vista de todos. Por eso, dado que la soberbia tiene, o finge tener, alguna semejanza con la magnanimidad, los vicios de que tratamos no proceden directamente de la soberbia, ya que utilizan el fraude y el engaño. Esto, a su vez, corresponde sobre todo a la avaricia, que busca la utilidad y menosprecia. True. La ira surge espontáneamente, y por eso actúa de manera precipitada y sin reflexión, de la que usan, aunque de manera desordenada, los vicios de que tratamos. Mas el hecho de que algunos utilicen acechanzas para inferir daño a otros, nace más del odio que de la ira, ya que, como dice el filósofo en segundo red, el iracundo gusta de estar a la vista de todos haciendo daño.